Hola a todos y bienvenidos a Mentoría al Alma. En el audio de hoy vamos a revisar la parashá Vayera. Vayera es la parashá continua a la parashá Laj Lejá. Vayera se encuentra en el libro de Bereshit y como había dicho en audios anteriores, parashá es cómo se dice porción. Parashá se dice porción en hebreo. Con esto pretendo introducirlos en Parashá, y aquí siguen apareciendo los personajes de Abraham. En este caso ya sería Abraham, de Sara, porque antes era Sara y ahora es Sara. Y Sara tiene un hermano que se llama Lot. Lot, en las primeras parashiot, en las primeras porciones que espero hacer una pequeña alusión en cada audio de cada una de ellas para situarlos. Y como les he dicho antes que las porciones da igual en la porción que nos enganchemos a estudiar la Torá, el contenido es circular y la enseñanza es circular. Da igual por donde, así te enganches a la mitad o la última, es un contenido que no es cronológico para nada. Y bueno, ahora estamos muy al principio. Y bueno, entonces este personaje Lot es el hermano de Sara, para situarnos así en el contexto de lo que relata el Maxor Mordeor. Lot es el hermano de Sara y Sara se casa con Abraham. Abraham es el tío de Sara. Entonces tenemos que el padre de estos dos personajes, de Lot y de Sara, fallece. Pretendo tirar un poquito para atrás para contar la historia de en dónde fallece el padre de Lot y de Sara. Cuando su papá fallece, ellos quedan como un poco desamparados. Ellos tienen otra hermana más, pero esa otra hermana más se casa con un tío. Y Sara se casa con su tío Abraham, o sea, Abraham es su tío. Y como Lot era el hermano menor, Abraham se hace cargo de su sobrino. Y bueno, al ser pequeño, continúan este viaje cuando Hashem les dice Lej Lejá, y en esta historia estamos. Pero ¿qué pasa? Que Lot tenía una forma, y aquí este relato, a ver si les parece parecido a historias, porque es lo que tiene de bonito, que a veces la Torá habla de historias que son muy parecidas también en cuanto a vivencias, a cosas que las personas vivimos hoy en día. Por eso a mí me parece que es un texto totalmente abierto en el tiempo. Y bueno, Lot, que está con su tío Abraham y con su hermana Sara, están juntos. Son una familia que hasta lo que va, ellos han recibido, están situados, tienen recursos, tienen ganado, tienen de estos, pero Lot tiene su propio ganado. Entonces, ¿qué pasa? Que Lot quiere emigrar. Y él quiere emigrar a, por ejemplo, a tener más tierras, a tener más... Eso, o sea, no suena ajena la historia de Lot con la que vivimos personas hoy en día. O sea, no está distante. Lot quiere una mejor posición social en ese tiempo. Lot quiere tener más tierras, quiere emigrar a una tierra donde es próspera en ese momento. Y bueno, se pone a pensar y dice, qué mejor que ya que tengo mi ganado, mi tío tiene su ganado, y Lot también tenía a gente que trabajaba para él, y Abraham también.
Pero ¿qué pasa? Que había así como una pequeña disputa porque Abraham, él intentaba hacer lo más correcto posible, pero Lot no. Lot tampoco sin incidir mucho, sin infringir mucho, pero o sea, Abraham las cosas eran tenían que ser totalmente transparentes. Y entonces a Lot como que tenía un poco de que me importismo y él decía, bueno, mi ganado, le decía a sus empleados, mi ganado que paste. Y Abraham le decía a Lot, no puede ser que tu ganado esté pastando en tierras que no nos pertenecen. Y Lot dice, da igual, en parashas pasadas le habían prometido esa tierra a Abraham y dice, da igual, todo es tuyo y todo es de la familia. Y dice, sí, pero todavía no, eran tierras que pertenecían ajenas. Pero este no es el caso. Había así como un poco de fricción y bueno, como Lot tenía su ganado, él quería más, tenía su abundancia, tenía su sustento, pero él quería emigrar a una sociedad en la cual le prometía pues todo, pues una mejor posición social, más tierra, puede ser más trabajo. Y en esa época pues la sociedad de Sodom, de Sodom, que la gente la conoce como Sodoma, le ofrecía todas estas cosas, pero era una sociedad, y aquí va a centrarse mi relato de hoy, hacia la Parashá Vaerá. eh, el texto cuenta que era una sociedad muy próspera y Lot pues se vio atraído poderosamente por esta sociedad y él no era un personaje al que le faltaban recursos, pero él quería más. Y aquí viene la clave. Él emigra, entonces le dice a su tío, bueno, hasta aquí. Por los pastos por los caminos que tú camines, si yo voy a la derecha, tú irás hacia la izquierda. Y si yo voy a la izquierda, tú irás hacia la derecha. O sea, eso lo narra el texto tal cual. Y entonces Lot decide irse y dice, bueno, o sea, es una separación. Él se separa y va para Sodom. ¿Y qué pasa? Que hasta aquí su tío ya lo había rescatado de una guerra, porque se lo llevaron en parashot pasadas prisionero, y bueno, ya lo iré narrando en la porción que toca. Y aquí el caso es que Lot se casa, forma su familia en Sodom y tiene 3 hijas. Y aquí me voy a centrar en este personaje, en la historia de esta jovencita llamada Platit. Platit era hija de Lot y Platit había sido criada bajo la casa de su pariente Abraham. En este caso, Platit tendría también como referencia a Abraham. Lo conocían, sabían que Abraham aquí a lo que va, pues ya es un patriarca, ya es un ejemplo referente, pues Platit tenía es más, lo tenía como referencia a Abraham, porque había estado desde joven en casa de Abraham, entonces los tenía de referencia. Y bueno, tenía esa forma de que Abraham era todo dar, ¿no? Entonces, Abraham encarnó en ese tiempo el camino del Gesed. Gesed significa bondad, o sea, era la bondad, pero en cambio era la bondad desmedida. Bueno, ese es un tema aparte, porque Abraham, si algo vino a corregir es su bondad desmedida, y por eso está el centro de ni mucha bondad ni mucha geburá, que es rigor, o sea, tiene que haber un centro. El caso es que cuando el texto nos narra la historia de Platit tenía esos valores de que había visto en casa de Abraham, que veía en su propia casa, porque él era como ambicioso, pero él era ambicioso, quería más bienes materiales de los que ya tenía, pero Platit había sido criada con esos valores de bondad, de ayudar al necesitado. Y aquí
hay también una cosa importante que decir que la sociedad de Sodom no era una sociedad cualquiera, era una sociedad, aparte de ser muy próspera en ese tiempo, y bueno, ser una ciudad despampanante y tener pues gente muy culta viviendo allí, gente muy... eran desarrollados. Mira, voy a contar, ya esto no está dentro de lo que narra la Parashá, porque lo que narra la Parashá es la historia de Platit. Pero los textos del Zohar, que es otro libro, libro de la revelación, que hace alusión a todas las porciones de la Torá, pero él cuenta más allá, él cuenta el secreto, él cuenta todo lo que verdaderamente se vivió. Si la Torá resume de manera escueta, pero deja todo, también tiene un parte secreto. En fin, yo cuento a los escritos del Zohar y a los escritos de lo que se cuenta también, de lo que se cuenta en el Zohar. El caso es que el Zohar narra que Sodom era esta sociedad próspera y súper desarrollada, pero no nos imaginemos, tan siquiera nos imaginemos que era una sociedad como la nuestra. O sea, que por ejemplo hay desarrollos como por ejemplo en ese momento en este momento, por ejemplo, hay, por poner así, hay donaciones de óvulos para poder ser madre, inseminaciones in vitro. Hay desarrollo como la criptomoneda, por ejemplo, hay un sistema que se llama blockchain y tal. O sea, desarrollos así, existe la banca, existe, pero ellos no, ellos iban más allá. O sea, nosotros ni siquiera estamos en a la par, igual, porque nosotros pues no tenemos esa clase o sea, nosotros tenemos un desarrollo, pero hasta cierto punto. Ellos estaban mucho más desarrollados. ¿El por qué estaban más desarrollados? Porque el Zohar cuenta en Parashá pasadas y también en esta que la sociedad de Sodom, eh, ellos, ellos no eran la civilización, como podemos decir, como nosotros. Ellos eran claramente otra civilización. Y esta civilización avanzadísima, ellos tenían los secretos de cómo hacer, de cómo dominar la naturaleza en ese entonces. ¿Y cómo se dominaba la naturaleza en ese entonces? O sea, ellos todo lo podían. Llovía. Ok. eh, Ellos tenían las claves de cómo hacer que llueva. ¿Por qué? Porque les había sido revelado por unos visitantes que fueron los ángeles que cayeron aquí, que se enamoraron, esto está en parashas pasadas también, que se enamoraron de mortales y bueno, ellas tuvieron relaciones con estos ángeles y estos seres les entregaron ese secreto de cómo hacer por ejemplo, se dice que de ahí se entregó el poder de las armas, el cómo se podría construir una arma, que cómo se podía construir, les entregaron, para ser más claros, tecnología. Y no voy a alargarme más aquí. Les entregaron el conocimiento. Entonces era una sociedad que, claro, no se puede comparar con la nuestra. O sea, de avanzadas, estaban tan avanzadas que ellos eran una sociedad que ya tenían contacto con seres de fuera de otras sociedades. Entonces, claro, ellos estaban experimentando en conversaciones con estos otros seres de fuera de la tierra. O sea, ellos ya estaban hasta colaborando en conjunto, les estaban diciendo de cómo funciona el universo, cómo obtener más parnasá, más de esto, cómo se hace el oro. Entonces, estamos hablando de una sociedad desarrolladísima. Es más, se dice que Sodom puede haber sido la sociedad esta que desapareció,
la famosa Atlántida, ¿por qué no? O sea, tipo así. No estoy diciendo que sea, pero eh, muchos lo han relacionado con la Atlántida. Era una sociedad muy desarrollada en el cual esta gente era tenían unos desarrollos maravillosos y tal, y entonces ellos ¿qué haces cuando lo tienes todo? Cuando ya no hay ni siquiera esfuerzo para conseguir las cosas porque todo lo quiero y todo lo tengo. Entonces era una sociedad que vivía montada en su ego, vivía montada en egoísmo, y ellos fueron desarrollando esto. Bueno, el trato con estos seres, pues no, desde ya decirlo, o sea, no fue bueno, no fue tampoco de agrado al creador, porque lo último que cuenta el Zohar es que ellos quisieron desarrollar estaban desarrollando ellos mismos seres, pero por ellos mismos, o sea, por ejemplo, un chancho, un cerdo con cabeza de humano. Eso ya querían, ese tipo de adelantos. Entonces ya eso, ya aquí el criador ya no le gustó, y la verdad que por eso más adelante, pues esta sociedad fue destruida, esta civilización, porque una sociedad es lo que convive, pero fue la civilización la que fue destruida. El caso que para allá va Lot con su familia y emigran, y ellos tenían cosas curiosas para a ver si les suena esto en la actualidad. Ellos tenían cosas para dejar a la gente entrar a sus murallas, porque era una ciudad pues amurallada. Entonces ellos habían puesto como esto, uno de los ejemplos, afuera tenían una cama, y tenían una cama chiquita y una cama grande. El caso que a la gente que se acercaba a las murallas a pedir trabajo, a entrar, a ver qué les parece esto, si no les refleja la historia a lo que más o menos se vive ahora. Esta sociedad maravillosa pues tenía esa cama, en la grande y la chiquita. Entonces le decían a los habitantes, ¿quieres entrar? Muy bien, muy bien. Pero aquí hay cadras, aquí hay ciertas normas que tú tienes que pasar. La primera de ellas es que tienes que entrar en esta cama, pero tienes que entrar así, lo que se dice tas con tas, o sea, encajar totalmente en la cama. Entonces, a la cama grande, el ser que era chiquito no encajaba, y en la cama pequeña, pues le quedaba muy pequeña. Entonces, no había, era muy difícil encadrar en esa sociedad, o sea, entrar a esa civilización maravillosa, ¿no? Bueno, aquí ponían eso. Entonces decía, bueno, pero yo no llego. La persona que quería se acercaba a entrar, yo no llego. Bueno, pues ven que te agrandamos, y para eso, ¿qué necesitan? O que te cortes las piernas o sea, eran bastante crueles, no les interesaba nada. Es como emula a las sociedades de hoy en día, a la cual no me voy a hacer referencia así, especificándola tal cual, pero existen sociedades en las cuales te imponen muchas rigurosidades en la actualidad, y muchas cosas que son cuadradas y muy cuadradas, en las cuales ya se sale de lo que sería normal, de lo que se hilan tan fino que en realidad es difícil que tú te desarrolles en ese tipo de sociedades, y existen, porque si no es una cosa te falta otra, y lo que verdaderamente hay una falta de empatía y de afinidad de forma con la persona que se acerca a pedir una oportunidad. Y bueno, esto se ve reflejado, y se ve reflejado hoy en día. No, yo sé que es así, se ve reflejado, se nota mucho. El caso que allá va Lot, y bueno, Lot, no se dice cómo, no cuentan cómo, pero Lot pasa todas las pruebas, y bueno, allá él entra a esta sociedad. Y bueno, es un tipo que le va bien, tiene su familia allí. Él es casado con quizá eso le facilitó mucho. Él es casado con una sodomita. Él era casado con una sodomita que bueno, tenían 3 hijas. Y aquí también me he alejado de la historia de Platit, pero la Parashá Vairá narra la historia de Platit. Platit era una chica
que, como he dicho, era criada con los valores de la bondad. Y vamos a dejarlo aquí. El caso que Platit se acerca hacia las murallas, era la hija mayor de Lot. Platit se acerca hacia las murallas y esta jovencita ve cómo se acerca un mendigo. Ella ya tenía como, cuenta el Zohar, que ella como que tenía costumbre de darle pancito, se guardaba como pancito y daba así pancito, agua. Ella se acercaba como para hacer bondad allí a las murallas. Y entonces Platica estaba un día, se acerca a las murallas a dar y ve a un señor que estaba quejándose, que le habían golpeado por querer entrar, le habían golpeado y lo tenían allí. Entonces Platí vio que nadie se le acercaba y bueno, le dio pancito y le dio agua de beber. El caso que esto alguien la alcanzó a ver. El sol narra que vino la turba, o sea, porque era una sociedad despiadada, en la cual no les importaba. Ellos eran muy prósperos y intelectualmente era una sociedad magnífica en desarrollo, en todo lo que te puedas imaginar, pero les faltaba humanidad, o sea, totalmente. Ellos, o sea, rozaban lo que nosotros llamaríamos maldad y deshumanidad. El caso que vieron a Platica haciendo este gesto con este hombre y no, Platín no pudo defenderse y bueno, la atacaron, la abusaron de ella de manera terrible. El caso que su cuerpo desnudo fue rociado con miel porque de lo buena, ¿no? Por ser buena, por ser dulce, por ser de esto. Y fue picado por abejas, por avispas. Y esta fue una muerte terrible que tuvo esta jovencita. Entonces, claro, cuando ocurre esto, Lot pierde su hija, ya es consciente de que pierde una hija por ayudar. Y esto, amigos míos, vengo a trasladarme que en los tiempos de hoy, pues no hemos cambiado mucho, la verdad. O sea, si no se ven deshumanidades tan a flor de piel, sí se ven casos monstruosos alrededor del mundo sin que a nadie le importa. Entonces, es lo que yo quería en esta para allá poner la comparación de cómo se cuenta, cómo se lleva esta sociedad grande y el que me importismo que estas sociedades le dan a las menos desfavorecidos. Y bueno, es un hecho, no es un dato, son hechos. Y bueno, era por mi parte lo que yo quería compartir de la Parashá Baera. Y espero que les haya gustado y hasta una próxima entrega.